Un año. Síntomas de disfagia, la dificultad para digerir a sólidos y posteriormente líquidos. Ya lleva un año en eso, ha sido progresivo. Pérdida de peso, dolor gástrico. Eso es un cuadro de una calasia, que lo hablamos. Especialista de turno sospecha tras múltiples exámenes y diagnóstico de descarte. El paciente puede estar presentando disminución de células ganglionares. Cuando yo hablo de células ganglionares, ¿a quién me refiero? Nerviosas. Del plejo mientérico, ya deberían saber cuál es, pero si no lo saben, igual se les está diciendo a quién está inervando ese plejo. Con posible afectación de células inhibitorias del plejo, ¿sí?, que inervan las capas de músculo liso esofágico y de la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica, ¿qué tipo de músculo tiene? Tercio inferior. Yo ese día les dije, tercio superior es músculo esquelético, todavía voluntario. Unión gastroesofágica, esfínter esofágico inferior, músculo liso. Ahora, describe de manera clara y detallada el mecanismo de adaptación. El mecanismo de adaptación, la respuesta acá es hipertrofia, no atrofia. ¿Qué colocaron? Unos van a colocar hipertrofia y otros colocarán atrofia. Es lo normal en una población. ¿Listo? Pero sé que muchos habrán colocado atrofia. Si ustedes leían bien y tenían comprensión lectora, se dan cuenta que están afectándose, tómenlo como quieran, que la están destruyendo o que la están afectando o lesionando de alguna manera las células inhibitorias del plejo. Es decir, yo tengo siempre mecanismos excitatorios inhibitorios. Si yo necesito contraer mi brazo, tengo mecanismo excitatorio para mi bíceps y mecanismo inhibitorio para mi tríceps. ¿Sí? Lo mismo pasa en las células de músculo liso a nivel intestinal, sobre todo aquí a nivel del esfínter esofágico. Tengo células excitatorias que me dicen que el tono se mantenga y tengo células inhibitorias que me relajen. Esta patología, en este caso, se afectaron las células cuáles. O sea que las excitatorias no tienen quien les haga contraposición. O sea que él está siempre en una ¿qué? En una excitación, aumento de tono, aumento de las presiones y de las tensiones en el músculo, aumento del uso. Si yo uso algo, se hipertrofia. ¿Sí? Pudieran haber colocado, bueno, la afectación de las células inhibitorias hace que las células excitatorias predominen. Valgo también de pronto un estímulo excitatorio constante en las células de la unión gastroesofágica que hace que el tono esté siempre mantenido o esté hipertónico o aumente el tono con el tiempo, este tono sostenido. Por eso les coloqué ahí 12 meses, no les estoy colocando 2 semanas, porque la adaptación es un proceso largo. Yo no tengo hipertrofia cardíaca en 2 o 3 semanas, en un mes. Entonces, ese tono sostenido, el aumento del uso de ese tono, pues hace que haya una hipertrofia de las células del músculo liso y la unión gastroesofágica. ¿Sí? Ahora, molecularmente, los receptores mecánicos inician por esta vía, se activan estas enzimitas, estas cosas. ¿Sí? Más o menos bien explicado, ahí miramos, pero la respuesta es hipertrofia. Si partieron de ahí, ahí podemos negociar. Mientras se van afinando, ya a medida que avancemos me voy volviendo más estricto en todo lo que necesito que ver. Pero si entendieron que lo que está sucediendo acá es una hipertrofia y entendieron el porqué y de dónde se originó todo, vamos bien. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Sé que hay gente que al inicio pudiera estar de acuerdo, pero es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. No podemos sacar de ninguna otra manera nada más. Si yo les hubiera colocado al revés, afectación de las células excitatorias del plejo, pues hay una pérdida del tono, no tengo quien me estimule. Como no tengo quien me estimule, las células van entrando en desuso. Acuérdense que el desuso y la pérdida de señales de funcionalidad o la pérdida de hormonas o la pérdida de estimulación por alguien ocasiona que las células vienen entrando en atrofia y todo lo demás. En este caso es el mecanismo de hipertrofia. Si me colocaron, bueno, y las células, entonces las células reclutan más fibras de actina, de miocina para no sé qué,
Bueno, pero partiendo de la hipertrofia. ¿Listo? Son receptores de muerte celular. ¿Qué respuesta colocaron acá? Sí. ¿Solamente esa? ¿Alguien colocó algo distinto? Estaba fácil, ¿no? La coloqué esperando, yo dije, bueno, van a decir FAT, pero el FAT, hablando de FAT, es como un complejo proteínico que se une a la parte intracelular del FAT. ¿Sí? Por ahí partiendo bien, porque entienden la diferencia. Si hubiera colocado proteínas solo BH3, ¿sería válido también? No. Pues sí, porque no la coloqué porque hubiera generado controversia. Porque si bien las proteínas solo BH3 no están en el exterior de la célula funcionando como un receptor, están en el interior y ellas sensan daño. Y si yo senso algo, es porque yo actúo como un receptor. Entonces no lo incluí aquí para no generarles polémica ni nada de eso, o que se confundieran. O sea, se las tengo suavecitas. Pero creo que, digamos, en el caso de la célula H3 se podría tomar como receptor de muerte porque ellas tienen como activar a proteínas que me van a inducir a la muerte. Pero acuérdate, por eso te digo que puede generar controversia, porque otra persona me puede decir, profe, pero ella está sensando en un primer momento es el daño. Ajá. Ella no me está sensando que ya se va a morir. Ella me sensa en un primer momento daño, es decir, proteínas más plegadas, daño en el ADN, daño mitocondrial, disminución del ATP, y en ese momento la célula todavía no se muere. Entonces, por eso no la coloqué, digamos que para que no fueran a tener ese problema. ¿Y acá qué colocar? Entonces es un paciente de 45 años que consume alcohol bastante, cada 3 o 4 días desde hace 10 años. Ya tiene un proceso ya más que fisiopatológico establecido. Él toma alcohol, no nos dice nada de la dieta de él, ni nos dice si es obeso, y él está en proceso de dejar el alcohol. Él está yendo al médico, haciendo los exámenes y él le pregunta, doctor, ¿yo tendré riesgo o yo tendré en este momento hígado graso? ¿Ustedes qué le contestan? No puede ser, no. ¿Era así? No. Bueno, ¿sí o no? ¿Qué colocar? Sí. ¿Todos colocaron sí? Bueno, de ahí fisiopatológicamente, ¿qué empezaron a narrar? Bueno, uno, el alcohol es un tóxico per se, es un tóxico como tal. El alcohol pues genera radicales libres. El alcohol en los hepatocitos crónicamente puede generar hígado graso también porque las enzimas hepáticas se concentran en metabolizar el alcohol y dejan de metabolizar muchas otras cosas como por ejemplo los lípidos, proteínas, etc. Entonces se acumulan cantidades de lípido intracelular. Otra, bueno, el alcohol por sí mismo daña las membranas celulares, es tóxico, entonces la célula está enferma, radicales libres, la célula empieza a funcionar mal por la lesión persistente que tiene. Al funcionar mal la célula, pues funcionan mal sus sistemas metabólicos, sus enzimas, no procesan adecuadamente los productos metabólicos, entre ellos los lípidos, y por eso un paciente que tiene no estoy aquí colocando el término como tal cirrosis, pero pudiera tenerlo, pero ahora porque es alcohólico pudiera tener hígado graso. La otra forma de tener hígado graso es la alimentación, un paciente muy obeso, porque acuérdese que el colesterol y los lípidos en exceso son marcador de daño intracelular, ¿sí? Entonces por ahí, partiendo del hecho, si dijeron sí, tocará empezar a mirar qué también lo justificaron y qué tanto sentido tiene eso que están diciendo. ¿Listo? Partiendo de ahí. ¿Cómo? ¿Lo pueden referir así? Pues yo lo del familiar lo expliqué porque él decía que el familiar no había consumido alcohol, entonces simplemente dije que la familiar se de dos maneras. Ácido graso alcohólico y ácido graso no alcohólico. Sí, eso es cierto. Y expliqué que el paciente tenía un alcohólico, sea por una predisposición genética o por factores de riesgo a los que se hayan presentado en su vida. Pero es
estamos hablando acá del alcohólico. Ajá, obvio, pero es que ahí decía, expliqué. Listo, ¿y cómo explicó, por ejemplo, en su caso? Me gustaría saber cómo explicó en él que tuviera hígado graso, cómo lo organizó. Yo le expliqué diciendo que, bueno, como sabemos, el alcohol se metaboliza en el hígado y el alcohol en los hepatocitos, y el alcohol es muy tóxico, entonces genera mucho estrés oxidativo. O sea, lo puse obviamente muchos más mecanismos y lo expliqué ahí, pero puse que el mecanismo por el que yo explicaba era de que esos radicales libres que se generan por el estrés oxidativo van a hacer mal plegamiento de proteína, la van a afectar, pueden estresar el retículo y eso puede hacer que haya más disfunción del hepatocito, incluso la apoptosis. Y también puse de que pues, los hepatocitos secretan los transportadores de los lípidos en la sangre, la gran mayoría, LDL, HDL, etc. Puse que si no están los transportadores, pues los lípidos se van a acumular en el hígado y eso va a producir la cetosis y eso produce el hígado graso. Quería ver. Desacoplamiento de la fosforilación. No, claro, no hay uno solo. No hay uno solo, yo aclaré que había demasiados. No hay uno solo. Sin embargo, casi todo inicia con el alcoholismo como tóxico y con la generación de radicales libres. De ahí para adelante explicar. Obviamente este paciente ya probablemente está en cirrosis, así que unas células entraron en atrofia, otras entraron en apoptosis y se murieron. Entonces, justificarlo, ¿sí? Y de que no esté nada loco y que de verdad no tenga sentido de nada. ¿Listo? Estaba fácil, estaba sencillo, ¿no? Tenía todas las herramientas para contestar. No va a entrar lo mismo porque no sabía que son más. No vas a mirar las Solo les coloqué. Silencio. Solo les coloqué 3 preguntas porque si fueran 2 te dicen. Pero pues tengo que mirar, pero obviamente los apuntes van a Igual